Siempre si vamos al centro del asunto, vamos a llegar a la experiencia traumática. ¿Cómo podemos reconocerlas? Dice Van der Kolk en sus libros. Respuestas emocionales postraumáticas. Indefensión, ira, rabia, miedo, frustración, sentimiento de pérdida constante, sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, emociones bloqueadas, disociación, somatización. Respuestas al trastorno de estrés postraumático u ataque, pelear, huida o parálisis, entumecimiento. Esto lo encontró Abraham Gardiner, un psiquiatra que el año 41 retomó el concepto de Freud de la neurosis de guerra, ¿no? Él estudió a los veteranos de la Primera Guerra Mundial y dice así en ese libro, miren ahí la portada, 1941. O sea, esto es bastante viejo. ¿Cómo que escoba? Dije, Nacho. Estos pacientes se veían invadidos por una sensación de inutilidad. Se volvían insociables y desapegados, aunque antes hubieran tenido un funcionamiento normal. Lo que Abraham Gardiner le llamó en ese entonces neurosis traumática o neurosis traumática de guerra, hoy en día es lo que se conoce en psiquiatría como trastorno de estrés postraumático o como la propuesta que le hacemos nosotros, la lesión de estrés postraumático. Este psiquiatra cachó que las personas que sufrían estas neurosis traumáticas de guerra desarrollaban un estado crónico de vigilancia y sensibilidad ante la amenaza. Es decir, ante cualquier cosita se le despertaba la corporalidad y la afectividad. Muy reactivos, muy reaccionarios, muy sensibles, muy paranoicos, se sentían atacados por cualquier cosa, estaban siempre vigilantes, siempre en guardia. Y finalmente llegó a la conclusión de que el núcleo de la neurosis es la fisioneurosis. En otras palabras, el estrés postraumático no es solamente la cabeza dañada de una persona, sino el cuerpo completo afectado de una persona. Entonces la experiencia traumática es por sobre todo psicocorporal, por eso hay que entender la psicofisiología del trauma, no solo la teoría del trauma. Lo que queda descalibrado o que hay que recalibrar es el sistema de alarma del cerebro. Por ejemplo, queda descalibrado el sistema de hipervigilancia ante las amenazas. O en otros momentos la sensación de futilidad que vimos con Ferben hace un año y medio atrás, es decir, la ausencia de la sensación física de estar vivos, desequilibrios hormonales, reglas inconstantes, reglas dolorosas, ¿no? O por ejemplo la hipervigilancia en la noche. Como buen traumado nos cuesta dormir, porque por lo general muchas de las experiencias traumáticas, los abusos, las peleas de los papás, la violencia ocurrió durante la noche. Entonces en la noche, yo cuando estaba en mis fases muy desreguladas, sentía un ruido y para mí era gente que quería entrar con metralletas, con cuchillos. Y a veces era el gato y nadie me despertaba. Pero yo me despertaba en alerta, me asomaba por la ventana, tomaba el bate de béisbol. Como decía Jodorowsky en un libro de poesía, sacaba una metralleta para matar una polilla. Entonces se bloquean ciertas áreas del cerebro y tengo la poca capacidad para integrar toda la experiencia y el contexto. Y hay conexiones cerebrales que dicen en la actualidad que se pueden afectar crónicamente, o sea que no se restauran del todo. Por eso es bueno después de hacer ayuno, es desinflamar el cuerpo y el cerebro, el tomar tónicos revitalizantes, de repente vitamínicos, de repente melena de león, estos hongos que generan interconectividad en los circuitos cerebrales, etcétera, etcétera. La psicofisiología del trauma, hoy se habla que hay una disminución en la activación del área de Broca.
por ejemplo, durante los flashbacks, posiblemente la explicación del por qué el paciente con lesión postraumática tiene dificultad para poner en palabras la experiencia es porque hay una disminución en la activación del área de Broca del cerebro. Hay también una disminución en la respuesta inmunológica. Acuérdense que el sistema autoinmune de la psique queda como atacando por dentro, queda como instaurado la situación traumática adentro, internalizada en la función atacante y lo atacado. Entonces hay una parte ahora que me ataca a mí mismo. Muchas de las enfermedades autoinmunes o de las enfermedades raras que hay en la actualidad, la fibromialgia, el lupus, son muchas enfermedades que el cuerpo se ataca a sí mismo. El cuerpo soporta la carga de una experiencia emocional que no ha sido adecuadamente descargada, procesada o integrada en una narrativa y empieza a autoagredirse. Es decir, esta experiencia no adecuadamente procesada o integrada empieza a atacar como salvajemente, es como un modo de salir. Por eso la importancia de la psicoterapia, porque al poder ir poniéndole narrativa a la vida, de alguna manera voy descargando esa información que no ha sido descargada de manera adecuada. ¿Por qué los animales no se trauman? Dice Peter Levine en el libro Curar el trauma. Él dice que cuando un perro lo asustan o le tiran agua, camina 10, 20 pasos y ¿qué hace el perro? Se sacude. Todos los animales tienen un modo de descarga. Cuando un niño vive una experiencia fuerte, no se sacude y esa cuestión queda de alguna manera no procesada, no tuvo una descarga adecuada. Y la descarga en la actualidad puede ser a través de ejercicios corporales, pero también ir poniéndole una inscripción narrativa a esa vivencia. Si van las dos, mucho mejor. Entonces, muchos de los síntomas psicosomáticos, por ejemplo, de un paciente, son de alguna manera el intento de organizar y concretar esos estados afectivos en experiencias consideradas reales. O sea, el trauma quiere salir hacia lo real, diría Lacan. Por tanto, un modo de salir a lo real, ya que no es por la palabra, va a ser a través de síntomas psicosomáticos. Es decir, es un modo de concretar ese estado afectivo disociado de la corporalidad que salga a través de un síntoma. Cambo, y él me acompaña, y hay gente que empieza a tener descargas corporales o está contenida y le da vergüenza porque empieza a tiritar muy fuerte y quiere contenerlo, y yo ahí hay que tener esa sensibilidad de mirar y decir, bueno, si le vienen los tiritones, muevan el cuerpo nomás, incluso exagérenlo, ayúdenle más, porque hay gente que le vienen temblores y miran a los demás como a veces otros no están en esa, entonces tratan de contener los temblores. O sea, justo la oportunidad que el sistema, el cuerpo energético, por decirlo así, el cuerpo energético, dicen los curanderos, que es el interfaz entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y el cuerpo energético, en términos médicos, es el sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático. Y por eso en las curaciones espirituales o energéticas, con el cambó, con las medicinas, con los ayunos, pueden venir regulaciones del sistema nervioso simpático parasimpático a través de bostezos, diarrea, eh, temblores. Son acomodaciones y regulaciones del cuerpo energético, ¿no? Descargas de memorias almacenadas ahí, porque justamente las situaciones traumáticas, los impactos, las torceduras que dicen los curanderos, ¿no? Los parásitos, eh, las condensaciones emocionales traumáticas quedan archivadas en el cuerpo energético. Y al no tener un despiche, es decir, una salida, una higienización, se van cristalizando y se van ya convirtiendo, se van solidificando en el cuerpo físico. Por eso es importante cuando nos pongamos un cambó, por ejemplo, cuando hagamos una dieta, un ayuno, alguna cosa, o de repente de la nada, por gracia de arriba nomás, se nos venga una descarga, uno puede acostarse en el pastito y tiritar nomás, ¿no? Y hacer pegarse un Sandro, ¿no? O un Elvis Presley, o un Michael Jackson, ¿no? Moverse y sentir que la tierra va justamente absorbiendo, metabolizando, porque nuestra madre tierra es tan generosa que hace el riverí, lo que decía Wilfred Bion. Puede tomar estos elementos que para nosotros ya no nos sirven
y puede metabolizarnos y devolver. Ella se alimenta de ello y después lo convierte en flores, ¿no? Nos convierte en su medicina. Entonces, todas esas cosas son súper beneficiosas. También se pueden hacer este tipo de descarga electromagnética o de información del cuerpo energético, que es, digamos, un grado de información eléctrica, por decirlo así, amarrándose un buen cable de cobre a la cintura, ¿no? Como un mini cinturón, un cable más o menos gruesito de cobre, se lo amarran a la altura del ombligo y se sientan en un árbol grande, en un pino, en un roble, y lo amarran la otra parte al árbol. Incluso le pueden poner ahí un pedazo de cobre que salga también de su cintura, del alambre que tienen en la cintura, y lo entierran a la tierra en un árbol grande. Y ahí toman un jarro de agua con sal, que es un conductor eléctrico, y le ponen ahí justamente donde está enterrado el cable de cobre a la tierra, a los pies del árbol. Y se sientan ahí 20 minutos y van a ver la descarga potente que hay de este tipo de información condensada en el cuerpo energético, ¿no? La tierra se los lleva, el cobre lo ayuda a sacar del cuerpo. Uno dice, oye, que simple, que estúpido, ¿cómo eso me va a ayudar? Bueno, pruébenlo y verán, ¿no? Pruébenlo y verán. Es una cuestión muy simple, pero muy, muy efectiva. Entonces, los efectos de esto, vamos a ver pacientes que tienden a repetir, o lo que decía Freud, el trauma aparece como una repetición, no como un recuerdo, dificultad para aprender de las repeticiones, lo que preguntaba la Blanca la otra vez, la compulsión a la repetición, que aparece, 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 se significa. Confusión, es decir, no es falsa, no es falta de voluntad o predisposición del carácter, flashback, insomnios, TOC, a veces van a venir pesadillas, ausencia de sensación de afectividad, sentirse muerto por dentro. Muchos de estos pacientes sienten o pasan por episodios durante el día donde se sienten muertos por dentro, desvitalizados, sin entusiasmo, porque no pueden conectar con el espíritu, el soplo de Dios, el entusiasmo, donde está desconectado el cuerpo y el espíritu, están muy desvitalizados. Pueden ocurrir fenómenos paranormales. ¿Por qué? Porque todas estas vivencias traumáticas, al no estar integradas en un yo central, van a tender a movilizarse autónomamente por el espacio. Muchos de los pacientes con trauma que reportan fenómenos paranormales y andan prendiendo incienso todo el día, por lo general son aspectos del sí mismo que están disociados y aparecen e impactan sobre el ambiente. Incluso según algunos investigadores, hasta 5 metros a la redonda pueden generar movimiento, partes disociadas del inconsciente que van a tomar configuraciones autónomas prácticamente. Pueden aparecer dentro del sí mismo, es decir, en distintos estados del self, o mover cosas en el ambiente. Los curanderos lo han demostrado en las sesiones de ayahuasca. Todos los taitas en la selva que me enseñaron me dijeron, cuando alguien se duerma, usted despiértelo, porque si no va a molestar a los demás. ¿Por qué taita? Porque cuando alguien duerme no controla todas las partes de sí y sale el cuerpo energético, sale el cuerpo astral, sale la mente, ¿ya? Eso es cuando alguien está dormido en un estado alterado. Pero cuando alguien está muy fracturado, muy escindido, no va a tener jurisprudencia en todos los estados del self y en todas las partes de su inconsciente. Y las partes traumáticas van a querer salir de alguna manera, a través de corporalizarse en una enfermedad, en una compulsión de repetición, en enactment con amigos o terapeutas, o a través de fenómenos paranormales, que no necesariamente son fantasmas, sino que a veces pueden ser pedazos de mi propia experiencia que toman vida autónoma, por decirlo así, es energía psíquica de la misma persona, o alucinaciones místico-espirituales. El psicoanálisis, acuérdense que para nosotros el trauma complejo tiene que ver con que los padres son los organizadores de la experiencia de la psique del niño. Y la falta de regulación en el desarrollo temprano de los niños va a alterar el funcionamiento del cerebro derecho.
Es decir, la falta de regulación en el desarrollo temprano del niño va a afectar el cerebro derecho y va a generar que el niño eh, bote altos niveles de cortisol por toda la vida. Es decir, va a pasar estresado. Por eso, ante cualquier enfermedad, en el documental del trauma de Gabor Mate, él decía que para todo nos inyectan corticoides. Entonces, claro, el trauma complejo es cuando hay ausencia, y no solo ausencia, sino que maltrato de los cuidadores. El cuidador, en vez de modular, llevar al niño a estados de regulación necesaria, no regula, es más, es negligente, abandonador o abusivo. Es decir, el bebé no recibe ayuda para salir de estos estados negativos. No puede volver a la homeostasis, a la autorregulación. Entonces, el estrés ese es un factor que va a generar disrupción en la interacción del parentaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos discutiendo después adultamente en otras relaciones, generamos mucho cortisol y se atrinchera las subjetividades y no nos vinculamos. En situaciones de estrés, por ejemplo, si tuviéramos que arrancar con un terremoto, solo sobrevivimos. Y cuando solo sobrevivimos, solo me cubro mis propias espaldas, no me puedo vincular. Que cuando yo estoy en modo sobrevivencia, lo que debo desconectar es la relación con el afuera, por protección. Un mecanismo muy basal. Entonces, al adulto, al estar con otro, echa a circular los mecanismos de sobrevivencia, activando el sistema de alerta del cerebro y no va a haber relación, no va a haber vínculo, no va a haber intersubjetividad, va a haber solo sobrevivencia. Para vincularnos bien, debemos estar en un rango óptimo de tolerancia, la famosa ventana de tolerancia. Yo filosóficamente puedo saber que Gadamer decía que para yo conversar tengo que partir a priorísticamente aceptando de que el otro podría tener la razón. Ya, filosóficamente hablando. Pero fisiológicamente hablando, según lo que vimos recién, debo estar regulado como terapeuta, como paciente, como amigo, como pareja, para poder hablar con alguien y de esa manera ubicarnos dentro de un rango óptimo en la ventana de tolerancia. O si no, vamos a estar dos personas, dos subjetividades en guerra. Cuando vemos a dos políticos debatiendo, cada uno está en la suya, defendiéndose, sobreviviendo en su teoría y su ideología. No se está vinculando. Ver un debate entre políticos es justo lo antirrelacional, anti-intersubjetivo. Entonces, para resumir, trauma es una falla relacionada con la dependencia temprana desde la psicoterapia, la dependencia del niño a los padres, es decir, el no reconocimiento al sí mismo del bebé o del infans. Acuérdense por qué infans. Antes de ser infante, antes de tener un yo, el psicoanálisis le llama infans. Entonces, la falla del medio ambiente y la falla de que el bebé se sienta visto, la validación de su experiencia. Y el trauma relacional es cuando estas fallas son reiteradas. Y no solo son reiteradas, sino que no son reparadas por parte de los cuidadores y del medio. Por eso hay una ruptura en la continuidad de la existencia del niño, decía Stolorow. Y si hay fallas continuadas en la existencia del niño, en la sensación de existir, no va a lograr organizar su subjetividad agrupadamente, por decirlo así. Por eso los sentimientos de derrumbe, de aniquilación, de desintegración van a ser como fantasmas permanentes de ese adulto. Por eso la ansiedad y la angustia. Por eso es el eco de no sentirse sintonizado con los cuidadores, el no sentirse sintonizado con sus relaciones actuales. Ese es el trauma relacional, ese es el trauma en el desarrollo temprano que siempre es intersubjetivo. Toda patología es siempre en relación con otros y es siempre mantenida en relación con otros o superada en nuevas relaciones con personas que tengan la capacidad de regular los afectos. El self, el centro del sí mismo, o podríamos decir, es el barquito que organiza la experiencia y la percepción del sí mismo.
es el resultante de las cristalizaciones de todas las interacciones diádicas en el tiempo que tuvo una persona. O sea, el self no es algo ya constituido, no es como algo listo. Hoy se habla en psicoanálisis contemporáneo del self fluido o en constante organización, adaptación. No estamos hechos ya listos. El self puede ir descubriendo, refinándose, ¿no? Puede ir sacándose máscaras, proyecciones, fantasías o vivencias desadaptativas del falso self, alguien que vivió solo para el falso self. Claro, el self es así, se va descubriendo, se va fraguando, se va rearticulando en un continuum. Entonces, el self o el sí mismo lo vamos a entender como el centro del psiquismo, como el organizador de las experiencias y la percepción del sí mismo, y es el resultante de la cristalización de todas las interacciones diádicas en el tiempo de una persona. En el fondo, en nuestro mundo interpersonal internalizado. No está cerrado porque nos seguimos relacionando con gente. O sea, yo no puedo decir, no, es que el Nacho es muy rígido. No, porque él se sigue relacionando con gente y mientras más se relacione con gente flexible y tolerante, capaz que él se vuelva más flexible y tolerante, ¿no? O al revés, alguien que es muy laxo, son dos pecados extremos, por decirlo así, el laxo, que no ve problema en ninguna parte, y el caprichoso, ¿no? Que ve pecado en todos lados, incluso donde no hay. Son dos extremos. Los tipos de relaciones y el trauma complejo, eh, mira, las relaciones sanas, por decirlo así, el buen apego son interacciones sensibles, validadoras, empáticas, el apego seguro. ¿Qué es lo que tiene el apego seguro? La capacidad de reparar. Siempre que tengan una persona que tenga la capacidad de reparar, de reconocerlo y pedirle disculpas, ahí quédense. Relaciones sanas, así en buen chileno, ¿no? Para que salga un poco de los tecnicismos. Interacciones sensibles, es decir, que pueda desnudarme, fragilizarme frente a otro, donde nos podamos validar, yo validar lo tuyo y tú validar lo mío, empática. Eso es apego seguro, capacidad de reparar. Después vendría el apego inseguro, que ya el trauma relacional, la herencia de las interacciones fallidas, poco atingente, poco sensible, descoordinadas con la necesidad del bebé, desvalidadoras, donde podríamos decir que hay baja o nula capacidad de reparación. Es decir, donde alguien permanentemente te mire menos o no te aprecie, no te valide, no te reconozca, no se dé el tiempo de mirarte, de escucharte. Esas son relaciones reguleque, apego inseguro, apego ansioso. Y el tercer tipo de relación son las que generan trauma complejo, las relaciones violentas o crónicamente incapaces de regularse, desconfirmadoras derechamente, invasiva, una madre invasiva, o que tiene la nula capacidad de ver las fallas propias, ¿no? Que eso es sinónimo en el lenguaje Bowlby, apego desorganizado, o en el lenguaje de los relacionales, trauma complejo. Entonces, cerebro y cuerpo lo organizan o no los cuidadores. La forma de estar con otros, la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás. Trauma complejo, entonces, vamos a decir que es el apego traumático, el apego desorganizado, donde la vida se siente permanentemente amenazada. No tengo la necesidad, la necesaria sentimiento de continuidad del self, donde hay experiencias violentas a nivel sexual, violentas a nivel emocional, abrumadoras, abandonadoras, relaciones castigadoras, devaluadoras. O sea, todos estos eventos que afectan el desarrollo y la constitución del self y que después cuando grandes siguen repitiéndose a medida de compulsión de repetición o como un estado tractor, como que sigo convocando situaciones similares. Entonces, ese es el problema de los pacientes con trauma que dice Van der Kolk, que las primeras sesiones hay que aprender a regularlos primero, porque alguien que está en modo sobrevivencia, que se antepone al desarrollo, el crecimiento del niño, es un niño que es un adulto que nunca se desarrolló, porque cuando se sobrevive no se vive, literalmente. Cuando uno está en modo sobrevivencia no puede vivir,
Y para aprender y crecer y desarrollarse hay que vivir para aprender. Pero cuando uno está siempre defendiéndose, solo sobrevive. Entonces la acumulación de un trauma así interpersonal es otro modo de generar un trauma relacional complejo. Cuando uno ve a una persona tan grande que vive o participa permanentemente en relaciones de conflicto, de pelea con los vecinos, de pelea con las parejas, nos va a dar por analogía qué es lo que pasaba en su infancia. Yo les doy estas clasificaciones, pero no es muy claro siempre distinguir qué tipo de trauma se tiene específicamente, si trauma simple, trauma relacional, trauma complejo. Hay diferentes momentos y elementos que se sobreponen a veces unos a otros. La edad en que ocurren es importante, porque por supuesto un bebé tiene mucho menos recursos que un adulto. Ya, para ir cerrando entonces, trauma y disociación son conceptos interdependientes e inseparables. ¿Qué era la disociación? Un proceso psicofisiológico complejo de desconexión de gran parte de las funciones importantes. Es la interrupción parcial o total en diferentes niveles psicológicos y psicobiológicos. Son estas partes que van a dejar como huella, como diría Bayon, agujeros psíquicos o agujeros negros, donde no hay palabras para descubrir o para describir algunas sensaciones que sienten el aquí y ahora. Otros autores le llamaban la materia negra del alma o el abismo. ¿Qué es lo que les quiero dejar hasta ahora? Es que salgamos de la idea freudiana de la mente monádica o la mente aislada, como dicen los intersubjetivistas. Vamos a pensar siempre en las dos mentes desde ahora en adelante, sobre todo con los autores que vamos a empezar a ver ahora, que son los más contemporáneos. La mente siempre da dos: cuidador y niño, terapeuta-paciente. Así como el cuidador y niño debe ir diferenciándose con cuidado y progresivamente, terapeuta y paciente deben ir ensamblándose y diferenciándose con cuidado y progresivamente. El cuidador debe brindar seguridad y apego seguro, Bowlby, teoría de apego, necesidad de seguridad, de calma. Ojo, no de amor, acuérdense de eso, no de amor. Es un sistema de cuidado. Hay terapeutas que a veces son amorosas porque confunden cuidado con amor. No es lo mismo. Dos padres que aman a su hijo pueden traumatizarlo igual. Dos cuidadores que no aman a su hijo pero que lo cuidan bien pueden no generar trauma. Es decir, dependiendo del estilo y el modo del cuidador, la angustia será de poca, es decir, angustia normal, o a extrema o patológica. Cuando hay mucha angustia surge la necesidad de control. De ahí viene la génesis y el origen del obsesivo compulsivo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fue el sistema de cuidado? No cuánto lo quisieron o cuánto lo amaron. Entonces, el cuidado da confianza y seguridad y el mal cuidado da desconfianza e inseguridad. Y esa es la génesis de dónde nos relacionamos y cómo vamos a ver el mundo. Cuando el cuidado es violento, es traumático, es tóxico, va a dar resultado a una persona con miedo, iracunda, rabiosa, desorganizada, con aflicciones corporales, con enfermedades raras, con una persona que en términos clínicos tiene baja predictibilidad en las conductas, altos niveles de angustia, síntomas polimorfos, tendencia a la acción parasimpática o alternancia grave o abrupta entre acciones simpáticas y parasimpáticas. Fragilidad extrema en el self, ¿no? La habilidad, diría los psicoanalistas, un yo frágil. Y esto lo vemos en los trastornos de la personalidad o en trauma complejo. Esta polaridad extrema, individualidad extrema, me centro en mí mismo mucho, apego evitativo, o en la dependencia total del otro, apego ansioso. Me centro en el otro. Y lo ideal, por supuesto, en la terapia sería lograr una matriz que equilibre ambas, ¿no? Ni solo centrarme en mi individualidad, me centro en el sí mismo y no me contacto con los demás, no, con un evitativo, o otros pacientes que son totalmente dependientes, se centran en el otro. El evitativo tiene baja conexión emocional y alta individualidad, y el ambivalente, gran conexión emocional, pero son como lo de las canciones amorosas, ¿no? Si no te hubiera sido, sería tan feliz, sin ti no existo, baja individualidad.
Y apego desorganizado, conductas impredecibles, momentos de individualidad que no logran mantenerse y luego intentos de conexión emocional. Con una buena terapia, ¿qué vamos a intentar delinear? La intimidad, lo íntimus, interior. Para que haya intimidad, debe haber una diferencia con lo exterior, una diferencia sana con el exterior, lo íntimo, pero una diferencia sana, no bélica. Como decíamos siempre, ¿no? Diferenciar sin separar y unir sin mezclar. Se debe tener un self delineado, sólido, para sostener la polaridad con un otro. Si yo estoy sólido, delineado, puedo aceptar al otro que viva de la manera distinta, que tenga otros modos. Por eso en las letanías de la humildad dice, libérame, Señor, de creer que yo tengo el único modo, que yo soy el poseedor de la única verdad, del único camino, de la única forma de hacer las cosas. Si yo veo a un matrimonio, que no sienta envidia por ellos, porque ellos tienen su forma, y que ellos no sientan que yo estoy mal por no estar casado, por ejemplo, porque mi forma es otra. Yo me alegro por ellos y ellos me quieren a mí y está bien. ¿Me explico? Uno puede, digamos, al tener un ser delineado y sólido, sostener la polaridad o la alteridad con el otro. Un ser frágil, discontinuo, disociado, va a dificultarse en el temas de autorregulación o heterorregulación.